Bueno, pues buen día a todos. El día de hoy vamos a empezar con el siguiente subtema, que es miembros de clase. Este es uno de los temas tal vez más confusos cuando el alumno empieza a aprender programación orientada a objetos y empieza a entender los tipos de datos abstractos, los atributos, los métodos. Y pues en un mundo orientado a objetos, lo que dijimos al principio es que la idea es expresar la solución así como el diagrama que ustedes están haciendo para su primer proyecto, se tiene que expresar la solución en términos de todos los objetos que forman parte del problema. Pero entonces, en un mundo de objetos, no todos son objetos. Debe haber ciertas cosas que van a acompañar a los objetos, pero que no necesariamente lo son. Bueno, pues esas cosas complementarias del mundo orientado a objetos que no son objetos se puede entender como los miembros de clase. Entonces vamos a empezar a revisarlo. Siempre que se habla de miembros de clase, va a aparecer la palabra reservada static. Entonces, para que no se confundan, algo de clase es algo static. O sea, el subtema se podría llamar cosas static. Eh, y los miembros de clase, en principio, el primer punto que podemos decir de esto es que son elementos generales asociados a una clase completa y no a objetos particulares. Y por eso se les llama así, porque no tienen que ver con objetos, sino con toda una clase en general. Y bueno, el primer elemento que tiene estas características es el método main. El punto de acceso a nuestros programas requiere este modificador o requiere esta palabra reservada porque no se suelen crear objetos de la clase donde vive el main. Entonces, si dijimos, ¿se acuerdan que dijimos que tu programa va a ser varios archivos? Un archivo para guardar al alumno, otro archivo para las utilerías y un archivo exclusivo para el principal. Bueno, pues ese archivo para el principal no vas a crear objetos de ahí. Por lo tanto, y bueno, también por definición de punto de entrada del main, pues es el primer elemento que ya teníamos a la mano con estas características, con ser static, con no estar relacionado con objetos de esa clase. Bueno. Luego, tenemos que los métodos de clase encapsulan operaciones generales que no dependen del estado de una instancia específica. Acuérdense que también hace algunas clases dijimos que el estado de los objetos es el valor de los atributos en un instante del tiempo que en un instante del tiempo el auto es rojo, tiene placa 123 y tiene, no sé, motor X. Y en otro instante del tiempo ahora el auto es azul y cambió sus placas porque se fue a otro estado. Eso es el estado de los objetos, el conjunto de atributos que tienen en un instante del tiempo. Pero cuando hablamos de static, cuando hablamos de métodos de clase, no importa el estado de los objetos, porque su propósito es encapsular operaciones generales. Y para utilizar esta otra, también ya lo habíamos visto anteriormente, para utilizar algún método con el modificador static, se puede mandar llamar o invocar con el nombre de la clase donde se encuentra y no se necesita crear un objeto. Y pues digamos que la segunda utilería o la segunda función o el segundo propósito de los miembros de clase o de las cosas static es utilizarse en procedimientos generales o utilerías, como cuando habíamos visto la calculadora. Bueno, si quieren le regreso por si quieren escribir algo más acerca de esto. Como cuando habíamos visto la calculadora en aquella lejana práctica uno que en el ejercicio decía que hicieras una calculadora con métodos estáticos. Bueno, pues la razón de eso es porque no íbamos a crear objetos de tipo calculadora. Creo que otro ejemplo que entra bien aquí es los algoritmos de ordenamiento, por si están llevando EDA 2. Si programas los algoritmos de ordenamiento, también pueden verse como utilerías. Entonces, también puede ser adecuado que los algoritmos de ordenamiento sean static para que mandes llamar únicamente a tu clase ordenamientos. Entonces, metes ahí
y pones ordenamientos.quicksort, ordenamientos.mergesort, porque un ordenamiento es como un procedimiento general o una utilería, como el tercer punto que dice ahí. Entonces, un ordenamiento realmente no lo vas a tener para construir objetos, lo vas a tener como una utilería para poder ordenar cosas. Entonces, pues ese sería un ejemplo de algo que puede ser static. Desplegar un menú también puede ser algo, si creas un método especial para que ese método siempre mande llamar el menú de tus programas, también es un buen ejemplo de algo que puede ser static, porque no necesitas crear objetos de ningún tipo para mandar llamar al menú. O sea, el menú es algo que va a estar ahí rotando en tu programa conforme lo vas utilizando. Aquí está el ejemplo que les decía. Cuando hicimos nuestra calculadora. Entonces, nada más voy a hacer aquí una pequeña anotación para que se acuerden o bueno, para que se acuerden de cómo se utiliza esto. Si yo tengo la clase calculadora y ya la tengo ahí guardada como una clase para mis utilerías, entonces en el main, ¿cómo le hago para utilizar la calculadora? Pues tengo que poner la clase calculadora punto sumar y pues ya le paso los parámetros que quiero sumar. De esta manera es como mando llamar las cosas que son static con el nombre del archivo y el método de tipo static. Si los métodos de calculadora no fueran static, ¿qué tendría que hacer? Si los métodos, a ver, lo voy a escribir por aquí, ¿no? Si los métodos de calculadora no fueran static, o sea, el hubiera no existe, pero aquí sí lo vamos a poner. Tendría que poner calculadora, calc, igual a new calculadora. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy creando un objeto, porque lo que no es static se trabaja con objetos. Y luego a través de mi objeto calc, entonces mandar llamar, sumar 10, 20. Estúpido teclado. O mandar llamar otro método. Entonces, aquí está una diferencia muy importante, entre las cosas que son static y las cosas que no son static. ¿Se entiende esta parte? Y entonces, ¿por qué? Vuelvo a la pregunta, ¿por qué sí son static los métodos de esta clase calculadora? Porque son utilerías. Yo no tengo la necesidad de crear objetos en mi programa, o sea, yo no tengo la necesidad de hacer esto. Simplemente me facilito un poco la vida en esos métodos y los mando a llamar directamente con el nombre de la clase. ¿Sí me explico? ¿Preguntas hasta aquí? Karen, ¿preguntas? No, profe. Sí, exactamente. Cuando creas objetos, pues el objeto va a estar cambiando, tal vez cambie sus atributos, tal vez haga cosas. Y cuando creas una utilería, pues la utilería siempre lo hace igual. No necesita estar cambiando, entonces pues, se puede quedar así. Igual un algoritmo de ordenamiento, pues el insertion sort es el insertion sort. No va a cambiar. Entonces, siempre que lo mandas llamar, pues es insertion sort y ya. En todo caso, cambia la lista que ordenas con él, pero el algoritmo en su propia definición, ajá, el algoritmo no cambia. Bueno, vamos a avanzar. ¿Qué más? Cuando se define, ahora vamos a ver cómo entra lo static. Va a ser como que la parte más confusa. Pero bueno, vamos a irlo definiendo para que lo vayan empezando a pensar. Cuando se define un tipo de dato, se establecen sus atributos y métodos. Entonces, además de los atributos y métodos que se definen para objetos individuales,
sea, el color de cada carro, las placas de cada carro, esos son atributos para cada objeto. Pues también es posible tener atributos asociados a toda la clase. Lo que nos está diciendo esta línea es que pueden existir atributos de tipo static. Lo que nos está diciendo esta línea es que pueden existir atributos de tipo static. Y como los atributos de tipo static van a tomar el mismo valor para todos los objetos, se aplica la de uno para todos y todos para uno. ¿Cómo era? ¿Todos para mí? ¿O quién? ¿Qué? Ajá. Y se les llama variables y métodos de clase porque su valor será el mismo para todos los objetos. Y aquí viene una de las diferencias más importantes, o bueno, uno de los puntos más importantes de objetos, que es que los atributos, que un objeto o que una clase puede tener variables de instancia y puede tener variables de clase. Entonces, los atributos static, también conocidos como variables de clase, son compartidas por todos los objetos de ese tipo de dato. El valor de ese atributo, el valor del atributo es el mismo para todos los objetos y si alguno lo modifica en el flujo del programa, la modificación afecta a todos los objetos de esa clase. La verdad es que cuando estás diseñando objetos, de por sí es difícil pensar o diseñar adecuadamente sus atributos normales, por decirlo de alguna manera. Después es complicado diseñar sus métodos, qué puede hacer y qué no puede hacer. Y pues es aún más complicado pensar si un objeto debe o no tener atributos estáticos. Entonces, por ejemplo, ahorita para su proyecto, si a sus objetos, perro, doctor, veterinario, cliente, no les quieren poner atributos estáticos, pues no importa, solo pónganlos en caso de que realmente sean necesarios. Esto es uno de los puntos que, pues ya como con más experiencia, después de varios programas o varios proyectos o varios ejercicios, pues ya empiezas a entender su importancia. Pero por lo pronto basta con que sepamos que son atributos o son, sí, ajá, atributos que van a tener el mismo valor para todos los objetos. Y también, así como podemos mandar llamar los métodos de la calculadora que son static con el nombre del archivo calculadora, si un objeto tiene atributos static, entonces se puede acceder directamente a estos atributos con el nombre de la clase y no se necesita la referencia de un objeto. Esto es lo que llevábamos hasta antes de nuestro automóvil. Todos estos, y lo voy a escribir, todos estos son este, variables de atributos o también variables de instancia. ¿Y qué tienen cuál es la característica de todos estos atributos que están aquí? Marca, modelo, año, velocidad actual y motor encendido. Que cada auto que vamos a crear, auto 1, auto 7, auto 23, tiene su propia marca, su propio modelo, su propio año y su propia velocidad. Y entonces, ¿qué pasa si le agregamos al automóvil, a nuestro diseño? ¿Qué pasa si le agregamos cosas static? Public, static, string, impuesto. Bueno, no sé si ustedes, si alguien tenga carro o si sus papás tengan carro, pero todos los carros deben pagar un impuesto que se llama tenencia. Entonces, no importa si tu auto es azul, es del año 2025 y su velocidad actual es 10. De todas maneras, tiene que pagar tenencia. Entonces, de nuevo, repito que los atributos static, bueno, lo voy a poner aquí también. Lo voy a poner aquí abajo.
Los últimos dos son variables de clase, porque son static, y su valor será el mismo para todos los objetos creados de esa clase, o sea, para todos los autos. Si tú creas auto 1, auto 7, auto 23 y después ese auto 7, su impuesto, su atributo impuesto va a ser tenencia. Si creas auto 45, su atributo impuesto va a ser tenencia. Y luego puse otro atributo que es también un atributo de clase que suele ser muy común. Digamos que este sería el atributo static más común que pueden encontrar en la programación orientada a objetos. A veces, dentro de la definición del tipo de dato, se pone esto, número de autos fabricados. Y esto te va a ayudar en el flujo del programa a tener un control de cuántos autos llevas creados en tu programa. Y entonces, por ejemplo, en el constructor, cada vez que mandas llamar al constructor, quiere decir que estás creando un auto. Entonces, en tu constructor le pones que incremente la variable de números de autos, número de autos fabricados. Entonces, este es como un atributo estático común, el número de perros fabricados, el número de personas creadas, el número de autos fabricados. Y bueno, al principio es cero, pues porque al principio no hay carros. Ah, bueno, otra característica, espero que no sea confusa, es que cuando hablamos de variables de clase o de tipo static, es conveniente inicializarlos desde el momento de la declaración. También podrías no inicializarlos y tal vez inicializarlos en el main o inicializarlos en otro lado, pero bueno, es válido hacer esto. Desde el principio yo declaro el atributo de clase, que es impuesto, y se va a llamar tenencia. Yo desde el principio quiero inicializar mi contador de autos en cero para que cada vez que se cree un auto nuevo, pues que se incremente ese contador. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, insisto, no es tan sencillo de visualizar. ¿Qué pasó, Brandon? Perdón por no había visto la manita. Entonces, este método se puede implementar, por ejemplo, en la alta de una mascota, ¿no? Y ya en el constructor se le puede ir agregando, o sea, se puede ir aumentando cuántas mascotas ya tiene este dueño Así y se es. puede llevar pero también, por ejemplo, cuando da de baja, se puede ahí crear otro public static para la baja y ir incrementando o directamente de la incrementación de la mascota. Sí, en la baja sería al Listo. revés, ¿no? Como decrementarlo, -1 al número de mascotas totales, pero también sería static, porque es un atributo general que te va a ayudar a ir contando. Ok, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? A diferencia de los atributos, bueno, la verdad es que esto no estoy seguro, pero por ahora mi lógica si quieren, se los prometo investigar, pero por ahora mi lógica me dice que, pues al contrario de los private, los atributos de clase son pensados para que otras instancias los puedan consultar o los puedan revisar. Entonces, por eso se les pone public. Y los atributos de instancia, esos son private porque los queremos proteger y solamente modificar con getters y setters. Pero, pues digo, también podrías dejarlos como private y crear tu getter y setter statics, pero pues mejor eso, esa parte lo checo bien. Pero en principio los ponemos public porque como son static, es más adecuado que los puedan consultar otras instancias. Bueno, entonces, métodos static. Esta parte es importante y es confusa, así que vamos a revisarla. Un método de clase no puede ejecutar un método de instancia porque es genérico y el método de instancia es específico del objeto que lo realiza. O sea, desde un método static no puedes mandar llamar un método no static. O sea, vamos a pensar que creamos un método static que se llame actualizar impuesto. Y en ese método static modificas el nombre del impuesto, ahora ya no se llama tenencia, ahora se llama impuesto del bienestar. Pero no puedes modificar el color de un auto desde un método static, porque el color del auto, como no es static, depende de cada auto.
Entonces, desde static no puedes modificar algo no static. Y tampoco se utiliza la palabra this. Recordamos, espero que no se les haya olvidado, que la palabra this es para justamente hacer una referencia del objeto en particular. This, acelerar, solo aplica al objeto auto 7, auto 5 o al que sea que esté mandando llamar el método acelerar. Pero como static es para todos, pues justamente static es lo contrario del this. Entonces es incorrecto o eso sí ni siquiera compilaría que desde un método static mandes llamar algo con this. En static no hay this. Espero que más o menos se entienda. ¿Preguntas? Aquí está lo que les decía. Si tú quieres modificar el atributo de tipo static, entonces el método que lo va a modificar también debe ser de tipo static, porque no está asociado a los objetos en particular. Y aquí en la actualización del atributo impuesto no va el this, porque este atributo impuesto, o sea, me regreso. Si este método no fuera static, tendrías que poner this punto atributo igual a lo que sea. Pero como este método es genérico para todos los objetos de tipo auto, pues pones directamente el atributo impuesto y pasas como parámetro el valor del nuevo impuesto. Entonces, ya en la ejecución del programa, pues tienes tu creación de tu objeto, le pones su marca y mandas llamar método acelerar. Estos métodos, estos primeros dos métodos que están aquí, que son set marca y acelerar, los puedes mandar llamar directamente desde el objeto porque son métodos asociados al objeto. Pero si tú intentas llamar desde un objeto a un método static, si tú intentas mandar llamar desde un objeto a un método static, pues eso es un error, porque no es un método para objetos específicos, es un método genérico. Y entonces, ¿cómo se manda a llamar? Pues se manda a llamar con el nombre de la clase, y por eso son métodos de clase. Y en el ojo aquí, suponiendo que ya hubiera 5 autos, auto 4, auto 10, auto 12, auto 9, y alguien manda a llamar este método de automóvil punto actualizar impuesto, en ese momento, todos los autos que están creados como objetos, su atributo impuesto ahora se va a llamar tenencia del bienestar. Esta modificación que está aquí en la última línea afectaría a todos los objetos que ya estén creados de ese tipo de datos. Ok, ¿por qué se les llama static? ¿Por qué a alguien se le ocurrió a todo esto ponerle esa palabra reservada? Pues bueno, esto es una cosa medio filosófica relacionada con el manejo de memoria. Eh, Cuando tú creas un objeto, cuando creas el auto 3, que es rojo y que sus placas son ABC y que tiene 4 puertas, el espacio de memoria que utiliza ese objeto solo es válido mientras el objeto exista. Una vez que pasas a un flujo del programa donde el auto 3 ya no existe, entonces hay una cosa que se llama el recolector de basura y ese espacio de memoria se libera para ser usado por otra cosa, por otro objeto, por otro programa o por otro elemento. Entonces, conforme vas utilizando tu programa, pues creas autos, eliminas autos, modificas autos y eso, esos objetos van, digamos, entrando y saliendo de la memoria. Entra un objeto a memoria y vive un rato y luego lo eliminas. Creas otro objeto 9, auto 9, creas, vive un rato en memoria y luego ya se elimina de la memoria. Pero cuando se compila una clase con atributos o métodos de tipo static, los atributos static tienen su propio espacio de memoria, el cual es único y vigente durante toda la ejecución del programa. Las localidades de memoria de los atributos static, esas no se borran. Entonces, aunque haya 10 autos o 0 autos, va a haber un espacio de memoria para el atributo static e impuesto. Y va a haber otro espacio en memoria para el atributo static número de autos, que tendrá el valor de 0.
Y si creas un método static, ese método tendrá su espacio en memoria y ahí va a vivir para que en cualquier parte del programa lo mandes llamar. Entonces, los objetos se podría decir que establecen una manera de trabajo de memoria dinámica y los atributos o las cosas static tienen su propio espacio en memoria y ahí se quedan todo el tiempo y por eso se les llama static. Entonces, ¿cuándo utilizar atributos o métodos static? Pues esto también es medio difícil de asimilar. O sea, ¿cuándo entonces le pongo static a mi método y cuándo no? Bueno, si se tiene un método que va a modificar variables de clase o llama a otros métodos de clase, pues es adecuado que sea static. Si se requiere llamar a un método cuando no necesariamente existan objetos de la clase de ese método, como en las utilerías también, para contabilizar cuántos objetos de un determinado tipo se han creado, cuántos autos, cuántos alumnos, cuántas mascotas, cuántos perros, cuántos jugadores de fútbol. Todos estos son buenas opciones de crear cosas de tipo static. Bueno, ¿qué más? En resumen de esto, ahí dónde está mi flecha. Está mi flecha. Las variables de clase o static tienen un alcance más amplio que las variables de instancia. Las variables de instancia solo viven mientras el objeto viva y las variables de clase viven siempre. Un método de instancia puede acceder directamente a métodos o atributos de clase, es decir, un método como acelerar sí podría mandar llamar algo static para imprimir su valor o incluso para modificarlo. Pero un método de clase puede acceder a atributos static, pero no puede acceder a miembros de instancia. Bueno, entonces aquí termina la parte de miembros de clase.